Hola, buenas tardes a todos. Hoy en este video tutorial vamos a hablar sobre los reguladores de voltaje. Los reguladores de voltaje lineares más comunes son el LM317T, el LM350T y el LM338T. Prácticamente son casi iguales porque ahora mismo estamos hablando de reguladores de voltaje con encapsulado de TO220. Todos estos reguladores tienen una potencia de hasta 35 voltios, 1,5 amperios. Hay que saberlo que los reguladores de voltaje siempre generan mucho calor, lo que significa que siempre hay que aplicar algún tipo de disipador para los reguladores para que no queman. Hay disipadores, variedades de formas, medidas más pequeñas, más grandes, dependiendo de la potencia lo que queremos de cada uno de los reguladores. En este caso ahora hablamos del 317T, lo que como máximo 35 voltios, 1,5 amperios. Naturalmente, como es un regulador lineal, siempre genera mucho calor, entonces es muy importante por lo menos aplicar un disipador como esto. Es un disipador normal corriente, el más normal lo que hay en el mercado, pero naturalmente hay disipadores más grandes en otras formas, en otros tamaños, dependiendo de la potencia. Si queremos ser más profesionales, entonces siempre podemos aplicar unos aislantes detrás de los reguladores. Son material silicona para evitar cortocircuitos, así con el tornillo y el arandira plástico. Bien, hay que saber que son reguladores lineales y aquí en este punto por detrás siempre tiene electricidad, lo que significa cuando aplicamos un disipador y no ponemos aislante entre el regulador y el disipador, entonces la disipador nunca no puede tocar tierra porque podemos causar algún tipo de cortocircuito. Bien, siguiente es el LM317T, 35 voltios, 1,5 amperios. Hay que saberlo que normalmente si lo calculamos su potencia de un regulador como este, podemos calcular como máximo 1 amperio, 1 amperios, 35 voltios, 1 amperios, porque con una potencia de 1,5 amperios ya se genera tantísima calor que ni este disipador, incluso este disipador más grande, espero que se puede ver la diferencia entre los disipadores, no es capaz de enfriar tanto el regulador para que no queme. Entonces, muy importante que el LM317T, cuando lo calculamos como máximo 1 amperios, porque subiendo más arriba de 1 amperios, incluso un disipador como esto, muy probable que va a quemar el regulador, muy probable. Ahora cambiamos el LM317T para el LM350, también con el encapsulado TO220. Hay que saber su característica
casi igual, con la diferencia que es 35 hasta 35 voltios y 3 amperios como máximo. Naturalmente hay que aplicar disipador para el LM350. Hay que poner disipador, muy importante, por lo menos esta medida, por lo menos un disipador como esto hay que aplicar, porque si no, encima de 1,5 amperios, aunque sabe hasta 3 amperios, encima de 1,5 amperios está generando tanta calor que quema el regulador. Entonces hay que tener en cuenta siempre, muy importante, que los reguladores lineares generan muchísimo calor, muy importante, y justamente por ese motivo hay que poner disipadores. Dependiendo de la potencia podemos aplicar más pequeños, más grandes, depende siempre de la potencia, cuántos amperios queremos regular. Hoy hemos llegado al regulador LM350 y aquí ahora mismo tenemos un proyecto, un regulador de voltaje con el regulador de LM350T. Podemos ver prácticamente el proyecto, el regulador entero montada. Así es como está. Bien, ahora prácticamente este tipo de regulador está fabricado en China y prácticamente baja un poco el voltaje por los diodos, porque lo sabemos que cada diodo tiene su resistencia interna, o sea, baja un poco el voltaje, pero luego por el capacitor sube 2 o 3 voltios dependiendo del tamaño del capacitor. En este caso es 2250 voltios, sube 2 o 3 voltios, o sea, entrada 30 voltios como máximo. Detrás del capacitor ya estamos unos 32, 33 voltios y lo sabemos que el regulador lineal como máximo soporta 35 voltios y no debemos llegar más de 33, 34 voltios, porque ya en este voltaje se calienta muchísimo el regulador. O sea, son cosas básicas lo que hay que saber y muy importante. Luego aclarando un poco este tema con el voltaje, luego tenemos que hablar sobre un poco del amperaje. Aunque cada uno de los diodos aguantan el 3 amperios, el regulador LM350 también aguanta hasta 3 amperios. Por mi experiencia puedo decir que aunque tenga este tipo de disipador, más de 40 gramos, ese disipador, aunque lo tenga este disipador, aún así necesita obligatoriamente por lo menos algún ventilador. Es un ventilador normal corriente de 4 centímetros por 4 centímetros. Necesitaría algún ventilador, algo parecido como esto, necesitaría, porque llegando a 3 amperios ya genera tantísimo calor que puede quemar. O sea, ya hemos aclarado como máximo 30 voltios, pero claro, encima ahora otra vez estoy hablando por mi experiencia. Naturalmente, si lo miramos en internet hay foros, en internet hay las características específicas, cada persona lo puede mirar, se puede leer sobre este tema,
Entonces, si queremos saber características más específicas, en internet se puede encontrar. Bien, por mi experiencia lo digo, lo hemos usado con unos bombillas LED, y cuando hemos llegado 1,5 amperios, 1,5 amperios, ya empezaron a calentar las piezas. Empezaron a calentar naturalmente, porque no lo olvidamos, estamos hablando de un regulador de voltaje lineal. O sea, encima de 1,5 amperios ya empieza a calentar el disipador. Cuando llegamos aproximadamente 2 amperios, cuando llegamos a 2 amperios, ya este disipador está alrededor de 70 a 75 grados. O sea, ya está a punto de calentar bien. Hasta 3 amperios no hemos llegado porque, vamos, no quería quemar el transistor. O sea, cuando subimos más de 2,2, 2,3 amperios ya lo hemos conectado un ventilador, y así lo refrescamos el circuito entero, y así no tenemos que preocuparnos que puede quemar el circuito, el regulador. Bien, otra cosa muy importante lo que tenemos que saber, cuando queremos usar este regulador de voltaje hay que saber qué es exactamente lo que queremos regular, cuánto voltaje y cuánto amperaje. Si queremos un circuito lo que tiene que regular, por ejemplo, 3 amperios, pues por desgraciadamente este regulador de voltaje no es la mejor solución. No es la mejor solución porque usando con 3 amperios, de todas formas es obligatorio conectar algún tipo de refrigeración. Si necesitamos regular 3 amperios, entonces ya tenemos que buscar otra solución, algún regulador de voltaje con el LM338T, lo que aguanta 5 amperios, por ejemplo. Entonces, otra cosa también es muy importante, lo que quiero explicar un poco, porque cuando usamos con bombillas LED, bombillas halógeno o alguna aplicación así, los reguladores de voltaje, entonces hay que tener una cosa muy importante, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Por ejemplo, esos típicos bombillas halógenos de toda la vida, 12 voltios, 50 vatios. En principio, una bombilla como esto tiene un consumo de 12 voltios, 4 amperios, aproximadamente 4 amperios y un poco más. Bien, ¿qué es lo que hay que saber? Hay que saber que, por ejemplo, estas bombillas de halógeno y otras bombillas también con más potencias, porque a los bombillas LED también tienen 50 y 100 vatios de potencia y tal. Hay que saberlo, muy importante, que estas bombillas en los primeros segundos cuando arrancan, cuando encendemos, cuando arrancan esas bombillas, pueden consumir hasta 12 voltios, 6 amperios. 6 amperios a los primeros segundos. 1, 2, 3. A los primeros 2, 3 segundos pueden llegar a consumir unos 6 amperios. Esto ahora mismo lo digo por mi experiencia. O sea, su consumo cuando la bombilla está encendida y está caliente y está funcionando, su consumo es 12 voltios, 4 amperios. Pero claro, a los primeros segundos su consumo puede subir hasta 6 amperios. O sea, quiero decir, en cualquier caso, cuando queremos regular
el voltaje y el amperaje, siempre tenemos que saber la potencia, lo que va a consumir el equipo, o a las bombillas, o a los LEDs, o a cualquier cosa, qué es lo que va a consumir. Y claro, teniendo en cuenta que este regulador de voltaje puede regular 30 voltios como máximo, entrada, 3 amperios como máximo, nunca no podemos olvidar que estos reguladores, aunque lo saben a 3 amperios, no debemos llegar a 3 amperios, porque si llegamos más arriba de 2,5 amperios, todas formas hay que conectar algún tipo de ventilador. Algún tipo de ventilador hay que poner, hay que conectar, porque si no, aunque lo tenga este tipo de disipador o tenga algo más grande el disipador, hay muchísima probabilidad que va a quemar el transistor. Bueno, espero que nos ayudó un poco este video, y luego volvemos un poco más con este tema de los reguladores, con otros tipos de reguladores de voltaje. En cualquier caso, si alguien tiene alguna pregunta o si podemos ayudar en algo, pues esperamos sus comentarios. Muchas gracias.